El olor a antiséptico. Carmen ya se había acostumbrado a él, como a todo en ese hospital. Pasillos interminables, camas idénticas, el susurro de uniformes médicos deslizándose sobre el linóleo y la voz seca del sistema de altavoces. Siempre pasaba algo, pero era como si todo sucediera a su alrededor, sin tocarla a ella. Ella era conserje. Una mujer de pocas palabras, sin movimientos bruscos, sin una historia que alguien quisiera conocer. Su día comenzaba antes del amanecer, se cambiaba a su uniforme arrugado, se recogía el cabello bajo una cofia blanca, tomaba el trapeador y el trapo, y recorría los pasillos en silencio. Luego venían las habitaciones. A veces cruzaba alguna frase de rutina con alguien. Escuchaba una queja, vaciaba una chata, cambiaba las sábanas, limpiaba lágrimas de una almohada como si nunca hubieran estado allí. Todos se habían acostumbrado a ella como a un mueble. La veían y la olvidaban. Sonreían por cortesía y luego miraban hacia otro lado. Carmen no protestaba. Pero tampoco se alegraba. Simplemente vivía allí, entre esas paredes blancas. Conocía a todos los doctores por su nombre, pero rara vez hablaba más de 2 palabras con alguno. En especial evitaba al jefe de departamento. El doctor Rodríguez, un hombre de unos 50 años, con una mandíbula marcada, frente brillante y una voz tan solemne que parecía haber nacido dando conferencias en una facultad de medicina, no toleraba que alguien rompiera la jerarquía. Y una conserje, aunque tuviera opinión, debía guardar silencio. Mejor aún, desaparecer en las sombras. Pero Carmen sabía que el director solo lo mantenía en el cargo porque sabía hablar con seguridad y usar las palabras correctas. Y si algo salía mal, él sabía exactamente a quién culpar. Ya había pasado antes. Más de una vez. Una mañana, mientras sacaba la basura del área de procedimientos, Carmen escuchó por casualidad un fragmento de conversación. La fiebre sube y baja, la presión es inestable, los análisis no muestran nada. Y los familiares ya están armando un escándalo. Influyentes, por cierto, añadió otra voz. Ese financiero no es un paciente cualquiera. Es un cliente VIP, y no de los baratos. ¿Qué opinas, Rodríguez? Hasta que no sepamos la causa exacta, es prematuro hablar, pero cada vez me inclino más por encefalitis. Algo exótico. ¿Viajó recientemente? Tuvo reuniones de negocios en Londres y Dubái. Pero, ¿por qué le pasaría algo así? Carmen se detuvo en seco. Reconocía ese diagnóstico, pero los síntomas que describían no coincidían. En su mente apareció otro caso, lejano en el tiempo. Idéntico. Olvídalo, tú no estás aquí para pensar. Eres conserje. Siguió caminando, pero por dentro algo hervía. Los pensamientos le daban vueltas sin cesar. Más tarde, durante la limpieza profunda en la habitación del financiero, Carmen lo observaba de reojo. Un hombre de unos 60 años, pálido, rostro hundido, respiración irregular. Se retorcía en la cama. A veces murmuraba frases sin sentido. Una enfermera anotaba las constantes al lado. En la esquina, un residente observaba la pantalla del monitor con el ceño fruncido. Le subió la presión otra vez, informó la enfermera. El pulso es inestable y tiene las pupilas desiguales. Carmen se tensó de nuevo. Todo dentro de ella se resistía. Sabía lo que estaba ocurriendo. Reconocía ese estado. Años atrás, lo había visto. En otro hospital, bajo otras circunstancias. El médico con una tablet murmuró una maldición y salió. Carmen se quedó sola con el paciente. El latido de su corazón cubría el zumbido en sus oídos. Se sentó al borde de una silla en la esquina del cuarto. No eres doctora. Eres conserje. Cállate. Pero esa voz ya no tenía fuerza. No hoy. Al mediodía, Carmen tomó una decisión. En la pausa, mientras los médicos de guardia comentaban el caso del financiero en la sala de residentes, Carmen entró. Con cautela, en silencio, se acercó al borde de la mesa. Perdón, dijo casi en susurro, escuché que no logran identificar la causa del cuadro clínico. ¿Puedo decir algo? Los médicos levantaron la vista de los papeles. Pausa. Luego, risitas. ¿Ahora eres infectóloga? Arqueó las cejas el jefe. ¿O simplemente escuchaste demasiados diagnósticos mientras trapeabas? Alguien se burló. Otro desvió la mirada. Carmen apretó el trapo en su mano, pero no se fue.
Creo que es una cepa rara de meningitis neurotóxica. Vi un caso exactamente igual. El silencio invadió la sala. Alguien estornudó. Otro entró con comida y se fue de inmediato. Rodríguez se levantó lentamente. Mañana tenemos junta médica. ¿Quieres lucirte? Ven. Cuéntales a todos lo que viste, dijo con una sonrisa sarcástica. ¿Qué dices, conserje? ¿Te animas? Carmen asintió. Y se fue sin mirar atrás. Esa noche, de pie junto a la ventana, se puso las gafas por primera vez en años, se sentó frente a su vieja carpeta llena de recortes y comenzó a preparar todo lo que sabía. Todo lo que recordaba. Lo que venía no era una lucha por respeto. Era una lucha por la verdad. Carmen no durmió casi nada esa noche. Ante sus ojos pasaban páginas de viejas revistas médicas, esquemas, informes, clases. En algún rincón de su memoria, volvían las voces de sus mentores, rostros de pacientes, fragmentos de conversaciones. Todo eso alguna vez fue parte de su vida. Hasta que un error, ajeno, pero firmado con su nombre, le quitó el derecho a ejercer. No peleó. No trató de demostrar nada. Simplemente desapareció, se desvaneció en la sombra. Y allí se quedó. Pero ahora la sombra se había corrido. Y ella, por fin, dio un paso adelante. La junta médica se realizó en una sala de conferencias donde las conserjes no solían entrar. Amplia, luminosa, con ventanales del piso al techo, una mesa larga y muchas sillas. Ahí se decidían destinos, de pacientes, de médicos y a veces, de la medicina misma. Cuando Carmen entró, nadie la miró. «Miren quién llegó», murmuró alguien con sorna. «Aquí viene la magia del trapeador y el balde». El jefe Rodríguez caminaba de un lado al otro como un director teatral antes del estreno. Hablaba en voz alta, marcando cada palabra, saboreando la atención. «Colegas, como saben, tenemos un caso urgente con un paciente crítico pero muy importante. Los análisis son contradictorios. Los síntomas, poco claros». Señaló al proyector donde aparecían gráficas e imágenes. «Hemos propuesto varias hipótesis, pero surgió una más, inesperada. Nuestro personal auxiliar, pausa dramática, ha planteado otra teoría. Le cedo la palabra a Carmen, la conserje». Silencio. Algunas risitas. Alguien resopló. Otro se reclinó en su silla. Uno más sacó el celular. Carmen se acercó al proyector. Sus manos temblaban al sostener los papeles. Una voz dentro de ella le decía, «Date la vuelta y vete. Este no es tu lugar». Pero no la escuchó. En 2017, comenzó Carmen, participé en la revisión de un caso en la costa oeste. Hombre, 62 años. Recién regresado del sudeste asiático. Insomnio, ansiedad, picos de fiebre, pupilas contraídas, habla inestable, amnesia fragmentada. Pasó la hoja con cuidado. Durante una semana el estado empeoró. Ningún examen detectaba al patógeno. Pero después se confirmó, una cepa rara de meningitis neurotóxica causada por agua contaminada en un spa sin licencia. Carmen alzó la mirada. Su paciente tiene la misma clínica. Síntoma por síntoma. Los análisis no lo mostrarán. Hay que hacer una PCR específica para detectar los marcadores de la cepa NMT17. Silencio absoluto. Un terapeuta frunció el ceño. Otro alzó las cejas. El director médico, sentado cerca de la pantalla, se acarició la barbilla con gesto pensativo. «Continúe», dijo de pronto. Carmen asintió y pasó al cierre. Si se confirma el diagnóstico, hay que iniciar el tratamiento de inmediato. Un retraso de 24 horas puede causar daños irreversibles, incluso la muerte. El mismo doctor que ayer se reía en el pasillo hojeaba ahora las impresiones de los análisis. NMT17, susurró. Escuché de eso. Hubo un brote en Canadá. Un caso en China. Hace 3 años. Rodríguez seguía de pie, mudo. Su rostro se había descompuesto. Ya no había rastro de burla. ¿Está segura?, preguntó en voz baja. 98%, respondió Carmen. Y en ese momento, ocurrió lo inesperado. Vamos a verificarlo, intervino el director médico. De inmediato. Activen el PCR, contacten al CDC.
Y, se detuvo un segundo. Carmen, la conserje, quédate después. Quiero hablar contigo personalmente. Cuando terminó la junta médica, la sala se vació rápido. Pero las miradas quedaron. Algunos lo observaban con desconcierto, otros con asombro. Pero ya no había burlas. Ni desprecio. Por primera vez en muchos años, Carmen sintió que la habían escuchado. Y lo más importante, no tuvo miedo de hablar. Carmen estaba sentada en una oficina pequeña y casi vacía frente al director médico. En la pared colgaba un póster anatómico. En la esquina, un dispensador de agua y 2 vasitos de plástico. El aire no olía a antiséptico, sino a papeles, polvo y algo más. Algo seco, administrativo. El director revisaba unos documentos, sin mirarla. Guardaba silencio. Un silencio denso, como antes de una tormenta. Carmen sintió que sus manos se tensaban. Allí no era ni paciente ni personal. No era nada. Todavía. Finalmente, él dejó la pluma a un lado. ¿Trabajó usted en una clínica del norte de California?, preguntó. Ella asintió. Su voz se había quedado atrapada en el pecho. En 2007, una joven infectóloga dejó su puesto allí. Excelentes referencias, pero acusación de negligencia. Un diagnóstico equivocado, firmado por ella. El paciente falleció. ¿Fue usted? Carmen se estremeció, pero volvió a asentir. ¿Por qué no apeló la resolución? Tenía la oportunidad. Ella desvió la mirada. En su cabeza aún resonaban las palabras de aquel abogado: déjelo así. Esto tomará años. No le conviene. Y las de su esposo, igual no podrás probar nada. Olvídalo. Empieza de cero. Tenía miedo, susurró. En ese momento pensé que era más fácil desaparecer que luchar. El director médico asintió. Ya no la miraba como juez, sino como médico frente a una herida mal cerrada. Tomó otra carpeta. Solicité los resultados del paciente actual. Ya llegó el PCR preliminar. Tenía razón. SNMT 17. Mañana comenzaremos el tratamiento según el protocolo que usted propuso. Carmen bajó la mirada. Entonces, ¿vivirá? Si llegamos a tiempo, sí. Hizo una pausa. Ahora dígame, ¿por qué habló? ¿Por qué ahora? Carmen lo pensó. Sus pensamientos flotaban como copos de nieve frente a su rostro, lentos, desordenados, pero todos del pasado. Porque ya no podía callar, respondió en voz baja. Sentí que si me quedaba en silencio otra vez, nunca me lo perdonaría. El director la miró por un largo momento. Y luego sonrió. No como autoridad, sino como ser humano. ¿Sabe? Tengo una idea. Estamos por abrir una unidad de diagnóstico infeccioso. ¿Le gustaría probarse ahí? Formalmente empezaría como asistente médica. Después podría presentar de nuevo el examen de licencia. La apoyaremos. Su corazón se detuvo por un segundo. Y luego latió con fuerza, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin aire. Pero, balbuceó ella, eso es imposible. No tengo licencia. Lo solucionaremos, dijo él, poniéndose de pie. A veces, las segundas oportunidades no vienen del sistema, sino de las personas. Y salió. Carmen se quedó sentada unos minutos más, en silencio, sin saber siquiera cómo respirar. Más tarde, durante la ronda vespertina, una de las enfermeras se acercó a Carmen en el pasillo. ¿Tú, hoy? Estuviste increíble, Carmen. Nunca imaginé que fuiste doctora. Yo tampoco lo recordaba así, respondió con una sonrisa. Y siguió caminando hacia la habitación del financiero. Ahí aún había luz. Ahí la vida continuaba. Ya no era solo la conserje. Tampoco la doctora caída en desgracia. Era una mujer que se había devuelto el derecho de ser escuchada. Y, tal vez por primera vez en años, se perdonó a sí misma. Pasó una semana. La habitación número 6, donde había estado el señor García, ya no parecía una cápsula estéril llena de tubos y máquinas. La ventana estaba entreabierta. Sobre la mesa, un jarrón con frutas. Al lado, una revista financiera. El paciente, más delgado, con el pelo entrecano, pero vivo, sonreía por primera vez en días. Carmen entró en silencio, como siempre. Y aún así,
Él la notó de inmediato. Aquí está nuestra doctora con uniforme de conserje, dijo con una sonrisa leve. Adelante, Carmen. La estaba esperando. Ella se acercó a la cama, controlando el nerviosismo. Su mirada ya no era altiva como antes. Ahora tenía algo distinto. Algo humano. Quiero darle las gracias, empezó él, eligiendo bien las palabras. Me contaron que fue usted quien insistió en los análisis correctos. Me salvó la vida, literalmente, a pocas horas del punto crítico. Solo hice lo que creí correcto, respondió ella, bajando la voz. No. Hizo más que eso, suspiró él. He pasado casi un mes en este hospital. Vi muchos rostros, pero el suyo fue el único que no se sintió falso. Y eso, créame, es raro. Hizo una pausa, y de repente preguntó. Dígame, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no lleva bata blanca? Carmen se quedó en silencio un momento. Las ideas revoloteaban en su mente. La respuesta era tan compleja como simple. Cometí un error. O mejor dicho, dejé que otros decidieran que lo había cometido. No intenté defenderme. Simplemente me fui. Y ahora volvió. La miró con genuino interés. Ella sonrió. Esta vez, de verdad. Parece que sí. Cuando dieron de alta al señor García, en el hospital comenzaron a circular otros rumores. Uno de los médicos más jóvenes le pidió a Carmen la lista de lecturas que mencionó en la junta. La jefa de enfermeras le sugirió que formara a las nuevas conserjes. Y entonces apareció el director médico, con un papel en la mano. La comisión aprobó su solicitud para volver a presentar el examen médico. Solo falta la entrevista. Estamos listos para apoyarla. Carmen sostuvo el formulario como si fuera un tesoro. No por lo que decía, sino porque representaba su oportunidad. No una que alguien le dio, sino una que ella misma se ganó. 2 meses después, estaba de pie en otra sala de conferencias. Con bata blanca. Con un gafete que decía, Doctora C. López, infectóloga. Frente a ella, estudiantes de medicina en práctica. Médicos jóvenes escuchando su clase. La misma tarima de la que una vez desapareció en silencio. Los síntomas son la clave, decía. No teman ver lo que otros pasan por alto. No teman pensar por ustedes mismos, aunque los critiquen por ello. A veces, por los pasillos, pasaban quienes alguna vez se burlaron. Pero ya no la miraban a los ojos. Y un día, después de uno de esos encuentros, Carmen pensó, no estoy enojada. Solo solté, y seguí adelante. En el alféizar de su oficina, había una maceta con un calanchoe. Regalo del mismo paciente financiero. Con una pequeña tarjeta que decía, gracias por tu voz. Cuando todos callaban, tú hablaste. ¿Qué crees que es lo que más le impide a una persona volver a creer en sí misma? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte más historias reales que llegan al corazón.